Había un concepto fundamental para los antiguos egipcios que regía sus vidas. Ese concepto era Heka. ¿Pero de qué se trata? Hola, bienvenidas, bienvenidos al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar de un concepto muy importante para los antiguos egipcios, algo que nosotros podríamos traducir como magia. ¿Pero de qué se trata exactamente esta Heka? Heka, que lo podemos ver escrito así, o con el determinativo de Dios al final, cuando a veces se refiere a este dios de la magia de Heka, o también así, con el G y luego la K, que son los dos bracitos para arriba, así o así. Y a Heka le pasa un poquito como a Maat, yo diría, que sí, que Maat también tenemos esa diosa de la verdad, de la justicia, que se representa normalmente con esa pluma en la cabeza, la que también está en ese famoso juicio de los muertos poniendo su pluma en la balanza junto al corazón del difunto. Pues Heka le pasaría un poco lo mismo, que aunque sí que hay dioses asociados a Maat o a Heka, realmente es más bien un concepto, ¿no? El concepto de la Maat, el concepto de Heka. Si la Maat es esa verdad, esa justicia que siempre debe prevalecer sobre el caos, sobre Isefet, para que gobierne la estabilidad, y el garante de todo ello realmente era el faraón, era el garante de que reinase la Maat sobre el caos, sobre el Isefet, que realmente el caos nunca desaparece, porque el mundo desaparecería, el caos está ahí. Esa dualidad siempre es esa dualidad que para los antiguos egipcios, pero siempre debería esa Maat reinar sobre el caos, tenerlo, digamos, sometido. Pues del mismo modo que ese concepto tan poderoso como es el de Maat para los antiguos egipcios, que también está esa diosa Maat con la pluma en la cabeza, realmente es más bien, digamos, este concepto. Pues a Heka le pasa un poco lo mismo, y aunque sí que tenemos un dios Heka de la magia, aunque es verdad que no es tampoco un dios muy representado, realmente es más bien un concepto, ese concepto de Heka, de magia, podríamos decir, para los antiguos egipcios. Y la verdad es que podemos decir que para los antiguos egipcios, Heka o esta magia estaba presente en todo en sus vidas. Si bien es cierto, hay que aclarar que lo que hoy en día entendemos por magia comúnmente no es lo mismo que los antiguos egipcios entendían por magia. Y es que en la antigüedad, a lo largo de la historia del antiguo Egipto, no había esa diferenciación como hoy en día tenemos entre lo que sería la magia, que podemos entender, o la superstición, etcétera, con la religión, que sería otra cosa, o con la ciencia, que podríamos meter la medicina, etcétera. Para los antiguos egipcios, digamos, estaba todo metido en un mismo saco, podríamos decir, y todo formaba parte de esa esfera a la que denominaban Heka, que era como esa esfera mágica para los antiguos egipcios. Y eso tendría a lo mejor también que ver con el concepto a lo que los egipcios llamaban Sheta, que era todo lo oculto, lo misterioso, pero que formaba parte, digamos, de esa misma esfera. Como hemos hablado en otros vídeos, los egipcios le dan una grandísima importancia a la palabra, que eso sí que tiene mucho que ver con lo que entendemos por magia tradicional hoy en día. Es el poder de la palabra. Para los egipcios, todo lo que estaba escrito mágicamente cobraba vida. Aquello que dejabas escrito en las paredes, en la piedra, porque para ellos la piedra era lo que iba a perdurar, era lo que se iba a repetir, era lo que valía, lo que había existido. Algo que no se escribía, que se borraba, que se tachaba, no existía. Por eso muchas veces esa damnatio memoria, ese daño a la memoria, era destruir, digamos, el nombre, el rostro, todo lo que una persona había hecho para borrarla de la historia y borrarla mágicamente de la eternidad. Entonces ese concepto poderoso que tenían los antiguos egipcios de la palabra como acto mágico y de permanencia
en la historia a lo largo de esos millones de años, como decían los antiguos egipcios, aludiendo a esa eternidad, a ese durar, a ese perdurar. Y eso también tiene mucho que ver, si recordamos cuando hablábamos de la piedra de Sabaca, que hablábamos de esa cosmogonía menfita donde el dios Ptah crea a través de su palabra, que nos recordaba también algún pasaje del Génesis. Realmente el dios Ptah, esto es muy bonito también y muy poético, crea a través de su corazón, pero entendiendo que para los antiguos egipcios aquí residía todo, la inteligencia, el conocimiento, es decir, él lo pensaba, lo ideaba mentalmente, pero a través de su corazón, porque aquí estaba la sede, y lo ordenaba a través de su palabra. Eso es muy poderoso. Ahí nos vamos a esa magia de la palabra para los antiguos egipcios, el poder que las palabras tenían y el poder que inscribir algo en la piedra, que es algo que evidentemente es lo que nos ha llegado y nos ha durado, tenía. Y realmente, si lo piensas, es así, porque hoy en día tenemos otros medios. De hecho, siempre digo, nosotros, nuestra generación, hemos vivido uno de los momentos históricos más importantes, que es el Internet, el mundo sin Internet y el mundo con Internet. Pero en la antigüedad, evidentemente, la única forma a lo mejor de perdurar, de que se recordara tu nombre, se recordara quién fuiste, lo que hiciste, era dejarlo por escrito, era dejarlo pues en la piedra, etcétera. Y eso es lo que a nosotros nos ha llegado, y nos ha llegado las historias de muchas personas que hoy conocemos a través de eso que nos han dejado en la piedra, con lo cual realmente sí era un acto mágico, porque habrán miles y millones de vidas que habrán vivido cosas apasionantes de las que ya nunca sabremos nada, puesto que eso nunca quedó plasmado en la piedra o donde sea, con lo cual realmente sí que tenían un concepto muy real en ese momento de lo que era la permanencia, porque evidentemente todo eso ha permanecido gracias a que se escribió. Si no se hubiese escrito, pues evidentemente hoy no lo tendríamos. ¿Y dónde podemos ver esas aplicaciones de lo que es magia, lo que podemos entender nosotros también como magia para los antiguos egipcios? Pues lo vemos, por ejemplo, en la magia de protección, apotropaica, profiláctica. En este caso, por ejemplo, si nos vamos al Reino Medio, están las famosas varillas mágicas, que creo que alguna vez hemos hablado de ellas. Son unas varillas que tienen una forma que nosotros ahora lo podemos ver como una especie de boomerang. Obviamente no había boomerangs en el Antiguo Egipto, pero sí que nos recuerda un poco esa forma. Muchas veces estaban hechas de marfil, por ejemplo de hipopótamo, ya que estaban asociados pues, a diosas como Taweret, a diosas como Hathor, a Heket, también a Bes, es decir, todos dioses y diosas un poco protectores de la mujer del parto de la infancia, ya que estas varillas mágicas se utilizaban normalmente en los partos. En el Antiguo Egipto el parto era un momento muy crítico, había muchísima mortalidad, tanto de la madre como de los niños, y en ese acto tan importante como es el de dar vida, pues se utilizaba muchas veces esta magia apotropaica, es decir, apotropaica quiere decir de protección, para evitar que a la madre le pasase nada ni al niño, y se utilizaban pues estas varillas mágicas que a mí me encantan y que son típicas del Reino Medio. Otra aplicación mágica muy típica de los antiguos egipcios son los mismos useptis, también llamados a veces sawaptis, que por aquí ese verde se ve uno. Y es que, como hemos hablado también en otras veces, en tiempos muy tempranos de la historia del Antiguo Egipto, estamos hablando por ejemplo de la primera dinastía, en época tinita, cuando hablábamos de Merit Nate, de esa posible primera reina faraón del Antiguo Egipto, hablamos de que en su tumba había 41 tumbas subsidiarias de sirvientes o parte de su corte que habían, no sabemos si decidido ellos obligados a irse supuestamente con la reina al más allá. Es decir, en esas épocas tan tempranas del Antiguo Egipto vemos algunos casos donde hay reyes, y en este caso reina también, que se entierran con seres humanos, con probablemente gente cercana a ellos, que se van con ellos supuestamente, aunque obviamente no lo podemos saber al 100%, pero casi seguro parece ser enterramientos rituales, que se van con su rey o su reina al más allá. ¿Qué pasa? Que esto solo pasa en una época muy muy temprana de la historia. Después, prácticamente toda la historia del Antiguo Egipto, normalmente las personas se entierran con estos famosos useptis, son estas figurillas mágicas que lo que hacen es
resucitar mágicamente en el más allá junto al difunto y hacer los trabajos de esto en el más allá. Es decir, pues para que el difunto o la difunta no tenga que trabajar en el más allá, no tenga que labrar los campos, etcétera, pues tiene estas famosas figurillas que las vemos prácticamente, la gente se enterraba muchas veces además con muchas de ellas, a veces una por cada día del año, y cuantas más tuvieses, pues mejor, porque vas a tener más ayudantes, digamos, en el más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es la magia expresada en su totalidad. Ya no hace falta que gente muera para irse contigo, si tú tienes unas figurillas mágicas que mágicamente las puedes dotar de vida, vida mágica, y esos Euseptis que cobrarán vida en el más allá son los que van a ayudarte. No hace falta que haya gente que muera de verdad para irse contigo. Eso es una muestra clara de lo que es también igual la magia en el antiguo Egipto. Y del mismo modo que tenemos esta magia bonita apotropaica de protección con estas varillas mágicas, también llamadas en inglés magic wands, que es un nombre muy bonito, o estos Euseptis, que son estos servidores que mágicamente iban a cobrar vida para ayudarte en este más allá, también tenemos la parte, digamos, más oscura de la magia en el antiguo Egipto, una magia un poco incluso negra, podríamos decir, en palabras nuestras. Y es la magia, por ejemplo, de execración, es decir, los antiguos egipcios que creían en esta magia, tanto para lo bueno, para la protección, como para lo malo. Por ejemplo, sus enemigos, los enemigos de Egipto, los extranjeros, pues siempre aparecen sometidos, aparecen con cuerdas, atados, con las manos hacia atrás, al cuello, pisoteados mismamente. En el famoso trono de Tutankamón, que aparece en su tumba, vemos este trono que tiene unos enemigos en la parte donde apoya los pies. Eso es para que los pisara. Y así, pisando a sus enemigos, a la representación de sus enemigos, mágicamente los está sometiendo, los está dominando. Digamos, sería ese concepto que hemos hablado antes de Maat y Sefet. Está dominando al caos y pisoteándolos es una forma simbólica, mágica, en la que él está dominando a sus enemigos. Eso también, esta magia, digamos, más oscura, también lo podemos ver, como hemos dicho antes, en la magia de execración, es decir, en coger una figurilla que represente una persona o ponerle su nombre y ahí execrarla, es decir, pisotearla, escupirla, tirarla al fuego, tirarla contra el suelo para que reviente. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la famosa conspiración del harem de Ramsés III, que por cierto tengo un vídeo en el canal que te cuento toda la historia, por si te interesa, te lo dejo por aquí para que después, si quieres, lo veas. En esta conspiración del harem del faraón Ramsés III, de la 20ª dinastía, la última ya del Reino Nuevo, antes del tercer periodo intermedio, pues en esta dinastía 20, Ramsés III, que probablemente es uno de los reyes más famosos en esta dinastía, pues nos ha quedado patente un juicio que hubo sobre una conspiración que pretendía asesinarlo. Y si bien es cierto, en este juicio no nos deja cierto si al final se le asesinó o no, lo cierto es que la momia de Ramsés III aparece con el cuello cortado, con lo cual probablemente acabaron asesinándole. Y en este juicio, pues evidentemente había muchísima gente implicada, y todo era porque su esposa, digamos, gran esposa real, tenía un heredero, pero luego otra esposa secundaria de este harén tenía un hijo que se le llamó Pentagüere, que ahora os contaré también un poquito. Pues deciden hacer una conspiración para asesinar y que sea Pentagüere el que reinaría. Y hubo mucha gente implicada. Bueno, pues en este juicio que nos ha quedado, también había dos magos implicados, que precisamente su función dentro del complot era hacer una magia, es decir, pues por ejemplo con unas figurillas de cera de Ramsés III, execrarlo, es decir, hacer una magia oscura para pretender que ese objetivo de asesinarlo llegase a buen puerto. Y es que si nos vamos a este Pentagüere, este hijo de Ramsés III, que forma parte de este complot para asesinar a su padre, una de las cosas curiosas es que Pentagüere no es su nombre real. Y si aquí nos vamos a lo que hemos hablado antes, de la importancia que tenía dejar tu nombre, que se sepa tu nombre, tu rostro, quién has sido, qué has hecho, para poder perdurar mágicamente en esa eternidad, pues si te quitaban el nombre, te quitaban eso, con lo cual le dieron un nombre falso, un mote, un sobrenombre que es Pentagüere, pero uno de sus castigos es que nunca se supiera cómo se llamaba realmente. Ese fue un gran castigo. Otro fue que probablemente es una de las momias que aparece en el famoso escondrijo de Deir el-Bahari, el que hemos hablado tantísimas veces,
con otras momias reales, y la que se cree que es la momia de Pentagüere, de este hijo conspirador de Ramsés III, no está bien momificado con sus vísceras extraídas, sino que estaba en una piel, no sé si de cordero o de carnero, que fijaos, eso era algo horrible para los antiguos egipcios. Y en el vídeo anterior precisamente hablamos de ese cuento de Sinué de los antiguos egipcios, donde el príncipe heredero estaba en la zona de Libia guerreando, y entonces va Sinué, que trabajaba en el entorno de la reina, a avisarle de la muerte del rey, y se le adelantan otros informadores, y es cuando lo escucha Sinué, que es que el faraón le escucha que le cuentan que había sido asesinado, y ahí es cuando le entra miedo, y entonces escapa a la tierra de Retenu, que es Siria, en lo que más o menos era Siria-Palestina, y ahí comienza una nueva vida, tiene un hogar, una familia, una posición, pero él siempre añora volver a Egipto. Y hay un fragmento donde le dicen: no esperes a ser demasiado viejo y que los cananeos te entierren envuelto en una piel de cordero, de carnero, que era como horrible, horripilante, ya que eso no te iba a permitir un adecuado más allá, no ibas a tener ese soporte vital de tu cuerpo para ir al más allá, con lo cual a este Pentagüere, aparte de quitarle el nombre, pues no le momifican bien y le envuelven una piel también de cordero, con lo cual eso era un castigo horrible para los antiguos egipcios, puesto que para los antiguos egipcios esa vida en el más allá era fundamental y era una continuidad de la vida, y necesitabas tener tu cuerpo, que iba a ser tu soporte. A veces se hacían otras, por ejemplo, se tallaban estatuillas con tu cara, por si acaso a tu cuerpo le pasaría algo, que por lo menos tuviese algún soporte al que agarrarse ese alma, ese ya espíritu efectivo que sería el Aj, cuando ya se juntan ese Ka, ese Ba, porque como os he hablado muchas veces, para los antiguos egipcios el ser humano se componía en varias partes, podríamos decir, un poco espirituales. Está el Ka, que precisamente esas manitas para arriba están en esta palabra de Heka, de la magia, era un poco como la fuerza vital, son conceptos un poco abstractos. El Ba sí que podía ser más como el alma o la personalidad o la esencia individual, el Lib, el corazón, Seut, que era la sombra, y luego también era muy importante tener este soporte donde el espíritu ya, ese espíritu efectivo, iba a entrar y salir cuando viniese, cuando pasara pues del más allá al más acá. Pues como hemos dicho, esta Heka, que veis que tiene súper bonita además la palabra con el Ka, con esta fuerza vital de los antiguos egipcios, parece un poco como, ¿no?, como esa chispa que enciende el Ka, eso que entendían por magia o algo así como la magia, aunque hemos dicho que para los antiguos egipcios magia abarcaba todo de lo que hemos hablado, abarcaba lo que hoy entendemos por ciencia, por religión, etc. Pues este concepto de Heka, al igual que el concepto de Maat, son conceptos importantísimos y fundamentales en la vida, en la ideología y en la idiosincrasia de los antiguos egipcios. Es algo fundamental de comprender. Cuando hablamos también de ese Maat, siempre hemos hablado de la importancia que tiene la dualidad para los antiguos egipcios. Para ello todo es dual. Está el desierto, está el Nilo, que da vida, está el día, está la noche, está la vida, está la muerte, está también lo masculino, está lo femenino. Cuando los antiguos egipcios en la cosmogonía en este caso heliopolitana, pues está esa creación del mundo donde todo al principio es el Nun. El Nun es un universo acuoso en silencio, de donde surge por primera vez esa colina primordial. Esa colina primordial que es un símbolo tan importante en todo para los antiguos egipcios, en la religiosidad de los antiguos egipcios. Esa colina primordial, que es donde luego vemos esa forma de las pirámides, de los obeliscos, o luego también en formas naturales, como ese monte, el cuerno en el Valle de los Reyes, donde en el Reino Nuevo después se entierran ahí en esas tumbas excavadas, pero sobre ese montículo natural. También hay teorías que dicen que, claro, que en el sur sí que están esas montañas naturales, pero que en el norte no, y que igual también todo tiene que ver con esa creación de las pirámides, de esa colina primordial. Y los antiguos egipcios, evidentemente, crearon toda esta religiosidad, esa cosmogonía, esta religión, a través de esta observación de la naturaleza. Es una forma de intentar comprender el mundo, qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo funciona la vida. Y esta dualidad, evidentemente, fueron conscientes de que está en todo, presente en todo. Y por ejemplo, en estas crecidas del Nilo, cuando inundaba todo
y luego venía la decrecida, y de ahí iba a surgir ese fruto, ese grano, ese alimento que les iba a alimentar y a dar la vida, es decir, dependían de ello, veían cómo cuando decrecía el Nilo estaban esos primeros montículos de tierra, de limo fértil, de donde surgía la vida, con lo cual ahí es una forma de entender ese Nun y esa forma primera donde surge la vida. También es un concepto que, por ejemplo, puede tener que ver con el parto. Al final en todo veían relación. El parto, cuando estás embarazada, está ahí el bebé en una bolsa de agua. Ese agua también puede ser como ese Nun. Y cuando el bebé nace, a través de esa oscuridad, es como esa semilla, que luego también entienden los antiguos egipcios, que tiene más que ver con Amón, con lo oculto, con ese reino nuevo en Tebas, ese Valle de los Reyes, como del oscuro, del oculto, como de ese oscuro del oculto, después nace esa vida, ¿no? En ese embarazo, donde estás en una bolsa llena de agua, de esas aguas cuando se parten, pues de esa oscuridad, de esa cueva, nace por primera vez la cabeza, que es también un poco un montículo, ¿no? Un montículo primordial. Pues todo ese concepto de dónde surge la vida, pues evidentemente estaba presente en las ideas, en cómo los egipcios intentaron idear, pensar en el mundo de una forma también un poco filosófica, y con ello construir pues estas cosmogonías que vemos en el Antiguo Egipto. Y luego también esta colina primordial tiene mucho que ver con lo que es la montaña y la cueva. Y yo creo que hay estudios sobre ello. Yo desde niña siempre he estado fascinada por las montañas y las cuevas. Y al final una montaña y una cueva también son un símbolo de lo masculino y de lo femenino, de esa dualidad de lo que es la vida, ¿no? La vida es esa dualidad. Y precisamente la montaña, que además también de esa simbología también es una escalera al cielo, como está presente, por ejemplo, en el Reino Antiguo, en esos textos de las pirámides, pues también la cueva sería un poco lo femenino. Y yo siempre pienso, aunque esto ya son cosas mías, que en esas dos tierras, otra vez la dualidad, siempre Egipto es la unión de las dos tierras, del Alto Egipto, que es el sur, y el Bajo Egipto, que es el norte, porque el Nilo iba de sur a norte, y el norte son tierras más bajas. Pues para mí, esa ya es cosa mía, para mí el norte, bueno, el norte nuestro, es decir, el Bajo Egipto, sería lo masculino, con esas pirámides, y para mí el bajo sería lo femenino, con esas cuevas horadadas, con eso oculto que tiene más que ver con la cueva, ¿no? Con lo femenino. Y es precisamente el faraón, el rey, quien era el garante de que este Maat, de que este orden cósmico funcionara sobre este caos, ese effect, por lo cual era fundamental el buen estado del faraón, pero eso era fundamental también que tuviese muchos hijos para que hubiese un heredero, porque es el faraón ese intermediario entre el dios o los dioses y digamos el pueblo llano, es ese garante que permite que el orden cósmico funcione, que esa Maat esté sobre el caos. También es muy interesante una figura que es la de la Regit, que siempre eran mujeres, y es algo que podemos entender una Regit pues como una sabia, como una especie igual también de curandera, de maga, etcétera, que, por ejemplo, cuando hablábamos, no sé si hemos hablado algún día, en el famoso poblado de Deir el Medina, uno de mis sitios favoritos, ese poblado de los artesanos del Reino Nuevo Egipcio, apareció hace unos pocos años, no mucho, el torso momificado de una mujer completamente tatuada, la mujer tatuada de Deir el Medina. Fue descubierta por la IFAO, el Instituto Francés de Arqueología Oriental, que es el que trabaja ahí en Deir el Medina. Y esta mujer muchas veces se le ha llamado como la bruja de Deir el Medina. Os pondré por aquí alguna foto. Lo cierto es que no se sabe bien si puede ser una especie de sacerdotisa, quizás de Hathor, o una especie de Regit, esta figura de bruja, entre comillas, de curandera, de experta. La experta, realmente Regit sería la experta, y vemos cómo tiene estos tatuajes, por ejemplo en el cuello, vemos ojos Wadjet que tienen que ver con la protección, babuinos, símbolos Nefer. Fijaos aquí, en el cuello, quizás tenga que ver con eso que hemos hablado del poder de la palabra en la magia, de esa Heka. Y luego también vemos tatuajes a lo largo de su cuerpo, vaquitas, probablemente en alusión a la diosa Hathor, e incluso una especie de lo que parece un sistro en su brazo derecho. Fijaos qué bonito, ese sistro también asociado a diosas como Hathor, en el que, si está aquí dibujado y tú mueves la mano, pues ese sistro mágicamente se está moviendo, que el sistro a su vez tiene muchas connotaciones también eróticas, podríamos decir,
que tiene también a lo mejor que ver con ese sonido que hacían con el viento, el movimiento, las plantas del papiro. Bueno, aquí os enseño mi sistro, pues este sonido. Realmente este sistro era muy utilizado por las sacerdotisas en rituales. Y luego también un uso muy conocido es el de la mano del dios. Cuando hablamos de esa famosa figura que me encanta, que es el de las esposas del dios Amón, ya en el Reino Nuevo y luego más tarde, vemos el sistro, y de hecho la esposa del dios, que también era conocida como mano del dios precisamente por esto, porque utilizaba el sistro, era la encargada de despertar y estimular a la divinidad, en este caso el dios Amón. Entonces ella, como gran esposa del dios, era un papel importantísimo a nivel religioso o mano del dios, pues ella en sus rituales frente al dios Amón le estimularía con el sonido del sistro y así le despertaba y le estimulaba también, a ver si me entendéis, de una forma mágica o ritual. Y también, pues evidentemente gracias a este ritual, pues también la Maat reinaba, había fertilidad, buenas cosechas, etc. Y como decimos, la magia Heka era algo presente, un concepto fundamental para los antiguos egipcios, igual que lo era, por ejemplo, Maat. Y aunque también tenemos este dios Heka, realmente con Heka nos referimos también a este concepto que englobaba todo para los antiguos egipcios, también la ciencia, la medicina, etc. Si bien es cierto, hoy en día, pues evidentemente, pues las disciplinas han ido separando y hoy podemos diferenciar lo que es la magia, lo que es la superstición, de lo que es la ciencia, lo que es la medicina o lo que es la religión. Pero hoy en día, pues todavía podemos seguir viendo cómo hay gente supersticiosa que sigue teniendo esas pequeñas cosas que le dan suerte o que le protegen de todo mal. O mismamente yo os voy a enseñar cómo en el Egipto actual, en Luxor concretamente, en el West Bank, cuando yo me quedo allí, pues por ejemplo, esta cosa que igual no es muy conocida, que la os voy a poner la foto, que yo la tengo puesta en mi puerta, eso es uno de los elementos que en el Luxor actual de hoy en día suelen tener en las puertas como protección contra todo mal. Y a mí pues me dieron este de la casa para mi casa, que yo la tengo encantada, y esto es un símbolo de de todavía esos comportamientos, digamos, de protección o ritualísticos que tienen que ver más que bien con la superstición, que hoy en día seguimos viendo, pero que en el antiguo Egipto estaban dentro de todo, de esa magia, de esa religión, de esa ciencia, de la medicina. Todo formaba parte de este maravilloso concepto al que llamamos Heka. Y evidentemente, probablemente, este concepto de Heka también puede variar a lo largo de la larguísima historia del antiguo Egipto. Del mismo modo que, por ejemplo, cuando hablábamos de ese sentido sobre los antiguos egipcios, de la vida en el más allá, etc., pues también había disidencias y, por ejemplo, tenemos ese canto del arpista en la tumba de Intef VII en Drabu el Naga, del segundo periodo intermedio, pero que probablemente se compuso en el primer periodo intermedio, donde es un texto también precioso y muy filosófico que se plantea si existe la vida detrás de la muerte. Con lo cual, aunque evidentemente hablamos de generalidades de lo que fue la historia del Antiguo Egipto, obviamente también se plantearían otras cosas y también iría evolucionando y también cambiaría y también habría a lo mejor personas que pensaran de forma diferente. Pero si nos ceñimos a un pensamiento genérico de lo que nos han legado la historia del Antiguo Egipto, pues sí que hablamos, por ejemplo, pues de estos conceptos básicos como es Heka, como es la Maat, como es esta vida después de la muerte, aunque también haya disidentes, y lo vemos, por ejemplo, en este famoso canto del arpista. Bueno, y espero que os haya gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte si no estás suscrito, comentarme aquí abajo qué te ha parecido y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.